Aquí. Entonces, en resumidas cuentas, lo que nos ayuda el NAT, que es el Network Address Translation, es convertir las IPs públicas, digo, las IP privadas, perdón, a IP públicas, ¿sí? Entonces, le llaman una traducción, pero realmente, pues, es asignarte, dependiendo el tipo de configuración que tú tienes dentro de los roteadores, es asignarte cuál va a ser la IP pública que le va a asignar a los requerimientos de la IP privada, ¿no? Creo que llegó el Jerry, ¿no? Eduardo López. A ver, vamos a ver. Eduardo, buenas tardes. Eduardo López, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. acuérdame ¿eres el que estás de oyente? Sí, así es. Ok, Sí, perfecto. Entonces, gracias. no de nada. Continuamos entonces. Aquí tenemos, pues lo que les acabo de explicar que es NAT, pues prácticamente tú tienes tu red privada con tu direccionamiento privado, puede ser de la clase A, la clase B, ¿sí? Tú tienes tu direccionamiento privado y el ruteador con el software, con el NAT, te va a convertir para que toda esta red privada tenga la manera de salir hacia Internet. En este caso, a este servidor que está en una red pública, que es la 209.165.201.1, ¿no? Entonces, aquí lo único que falta ver es si vamos a utilizar un NAT estático o dinámico. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco para determinar cuál es la mejor solución que podemos ofrecer. O sea, tú tienes que tener dentro de tu conocimiento y en base a las necesidades de lo que estás manejando, qué tipo de NAT vas a manejar, ¿no? Déjenme por agua porque se me sacó la boca, permítame. Ok, entonces aquí nos dan un ejemplo muy simple donde tenemos la PC1, que es la 192.168.10.10. Necesita salir a una red pública o hacia Internet al servidor 209.165.201.1. Entonces, hasta esta parte de aquí, déjenme ver si es que no saqué la lab. A esta parte de aquí, todo esto es un direccionamiento privado, pero a partir de aquí, hacia acá es un direccionamiento público. Entonces, perdón, hasta aquí. ¿Qué es lo que va a hacer esta parte de aquí? Es que este ruteador le va a asignar una dirección, ¿sí? Que en este caso va a ser la 209.165.200.226, ¿sí? Entonces, aquí es donde este ruteador convierte la IP privada a una IP pública y después sale hacia Internet, ¿sí? Y llega hacia el servidor. Entonces, cuando supongamos que este servidor que tenemos aquí es el de, no sé, el de Facebook, él va a determinar, pues me están haciendo una solicitud de la 200.226. Entonces, cuando llega aquí, él ve que tiene una, dice, pero ok, sí, yo te la hice externamente con esta dirección pública, pero la que realmente te solicitó la página del Facebook fue la 192.168.10.10. ¿Y qué es lo que hace? Se la manda a la PC, ¿no? Así es como funciona el NAT. ¿Cuáles son las terminologías que se manejan dentro del NAT? Pues, como pudimos ver en el ejemplo, es una dirección local interna, una dirección global interna, la local externa y la global externa. Entonces, también debes de tener siempre la perspectiva del punto de dispositivos con la dirección traducida. O es una dirección interna
o es una dirección externa, o es una dirección local, o es una dirección global. Cuando es una dirección interna, pues es prácticamente la dirección del dispositivo, ¿sí? Que el NAT está traduciendo. Si es una dirección externa, es la dirección del dispositivo destino, es decir, el servidor hacia donde tú te quieres conectar, o la computadora o el dispositivo. Si es una dirección local, pues es cualquier dirección que aparece dentro de la parte interna de la red, y si es una dirección global, pues es cualquier dirección que aparece en la parte pública de la red, ¿no? Y bueno, aquí les hacen la traducción de cómo más o menos se ve esto, ¿sí? Es el mismo ejemplo que teníamos ahorita, ¿sí? Y aquí te pone la dirección local interna y la dirección local externa, ¿sí? Lo único que hace es estar traduciéndote, y también tenemos la dirección local, ¿sí? Que viene siendo la misma, y la dirección externa. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Lo único que hace es traducir de direcciones privadas a direcciones públicas prácticamente, ¿no? Aquí tenemos los tipos de NAT que tenemos. Aquí en este caso tenemos un NAT estático. El NAT estático es cuando tú tienes direccionamiento de uno a uno, ¿sí? O sea, si yo tengo 10 direcciones o 10 dispositivos con una red, pues simplemente en su casa, ustedes tienen ahí 10 dispositivos, supongamos teles, los celulares, la laptop. ¿Y qué es lo que hace? Le asigna una IP, es a la par, una con una, ¿sí? Entonces, esta dirección, pues, usa una dirección privada. Por cada dirección privada que tú tienes, tienes una dirección eh, pública que te asigna, como lo tenemos en el ejemplo aquí. Yo tengo la 1010, le asigné la 202.26. La 1011, le asigné la 22.27. La 1012, le asigno la 202.28 y así te vas. Es decir, es uno a uno, ¿sí? A diferencia de la dinámica, déjenme ver si viene aquí, ¿sí? En la dinámica, ¿sí? Lo que va a hacer es, conforme, ¿sí? Tú tienes un pool de direcciones públicas, conforme haya solicitudes de la red interna, pues le voy a ir asignando la que esté disponible, ¿sí? Y esto, la ventaja que tienes con esto es que tú lo puedes programar para que esa dirección, después de cierto tiempo, que no la estén utilizando, que no haya tráfico, la libere para que cualquier dispositivo que vuelva a entrar pueda tomar esa dirección. No sé si me expliqué. ¿Dudas, Gabriel? Ok. Entonces, esa es la gran diferencia, que aquí tú puedes, supongamos que tú tienes aquí 10, pero mientras esas 10, 5 no estén solicitando en su internet, pues le vas a dar batería con estas 5. Pero si quiere entrar una sexta, pues ya no vas a poder, porque nomás el pool de direcciones que tú tienes de 5. Hasta que una de estas libere, puedes utilizar la que se está liberando, ¿no? Y tenemos lo que viene siendo la parte del PAT, que es el Port Address Translation, en el cual tú vas a tener una sola dirección pública para todos los dispositivos que tienes asignado dentro de tu red privada. La única diferencia, si se fijan aquí, es esta parte. Es la misma dirección, más bien, son direcciones diferentes a nivel privado, pero el puerto cambia. Por ejemplo, esta tiene el puerto 1555 y la de abajo, la 1011, tiene el puerto 1031. Pero tú vas a tener una sola dirección pública que vas a asignar. Y si te fijas, es la misma dirección IP, pero con el puerto con el que está saliendo, o con el puerto que está solicitando el dispositivo origen, ¿sí? Y acá puedes tener dos direcciones diferentes, en este caso porque una va hacia un servidor,
o al servidor 1 y la otra va al servidor 2, por eso son dos direcciones diferentes. Pero el puerto es el mismo, el puerto 8080, ¿sí? ¿Sí se fijan? Entonces, con el PAD tú puedes tener una dirección con N cantidad de direcciones privadas, pero lo que va a cambiar va a ser el puerto. ¿Sale? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Si te fijan, aquí tenemos 3 dispositivos, en este caso de una red privada, en el cual tienes la 1010, la 1011 y la 1012, ¿sí? Y cada uno de ellos va a tomar diferentes puertos. Va a ser la misma dirección, pero con los puertos que están solicitando cada uno de ellos. Y con eso tú le vas a poder tener salida. Por eso es importante que ustedes manejen el conocimiento y decir, bueno, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué me conviene más? ¿Utilizar PAT o NAT? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los pros y contras si uso NAT estático, si uso NAT dinámico o si utilizo PAT? ¿Sí? Entonces, esas opciones se las dan para que cuando a ustedes se les presente este tipo de detalles, pues sepan qué tipo de configuración van a estar utilizando, ¿no? Y aquí te da cuál es la diferencia entre el NAT y el PAD. ¿Sí? Si es NAT estático, pues es un mapeo de 1 a 1 entre las direcciones local interna y local global. Utiliza solamente direcciones IPv4 para la traducción y se requiere una dirección global interna única para cada host interno que quiera acceder al Internet. En este caso es el estático, ¿no? Y si utilizamos PAT, pues la diferencia va a estar en la parte de los puertos, ¿no? Que puedes utilizar N cantidad de direcciones locales internas, pero con una dirección global externa con diferentes, más bien con los puertos con los que estás solicitando, ¿no? Aquí puedes utilizar puertos TCP o UDP y muchos hosts, pues lo que les acabo de decir, que muchos hosts puedes conectarse a una sola dirección para que puedas tener acceso a Internet. ¿Cuál es el paquete sin un segmento de capa 4? Aquí estamos hablando a nivel de capa de qué. ¿Cuál es la capa 4, Gabriel? Eduardo, ¿cuál es la capa 4? Ay, sí me acuerdo, pero olvidé nada más que el nombre de... Sí, sí. ¿Sería capa de red o No, enlace de datos? De transporte, ¿no? es la de transporte. Ok. En la capa de transporte se maneja todo lo que viene siendo, perdón, los puertos TCP y UDP, ¿sí? Entonces, ahí es donde utilizas PAT, manejas cada uno de estos tipos de protocolos, ¿no? Entonces, ahí lo que haces, ahí en el ejemplo que te da es cuando tú utilizas un ping, ¿sí? Que es un mensaje de ISMP que incluye el ID donde está consultando y utilizas el ID para identificar una solicitud del, del propio ping, ¿sí? Para las respuestas. Entonces, pues nada más es para que sepan qué podemos utilizar a nivel de capa 4 cuando estamos utilizando PAD-NAT o que podamos utilizar cualquier puerto de TCP y UDP, ¿no? Y bueno, estos son laboratorios que tienen que hacer ustedes ahí, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Pues gracias al NAT, hoy seguimos trabajando en IPv4. Si no hubiera existido el NAT, pues va a pasar lo que vamos a tener en un futuro donde se determine donde ya IPv4 es obsoleto, se muere y nada más se queda IPv6. Lo único que están haciendo con el NAT es alargar la vida de IPv4 porque son estrategias que se tienen para poder solventar la problemática que se tiene ahorita de que ya no hay IPs versión 4, ¿no? Entonces, aquí las ventajas que nos dice es que conserva el esquema de direccionamiento legalmente registrado para al permitir la privatización del intranet. Es decir, tú puedes tener N cantidad de redes, puedes tener una red
clase A, B o C, dependiendo de tus necesidades, y puedes tener 20,000 clases privadas sin problemas, y el detalle va a ser que cuando esas redes privadas necesiten el acceso a Internet, pues cómo le vas a hacer para, para darle salida a Internet, ¿no? Entonces ese es un esquema bastante complejo. Y la otra es que conserva pues las direcciones mediante la multiplexación de aplicaciones a nivel de los puertos. Es decir, que cuando tú utilizas N cantidad de IPs privadas, con una IP puedes salir todas esas y tienes 100 IPs o 100 direcciones IPs versión 4 con puertos diferentes, con una sola que tengas, con puertos diferentes, eso le llama multiplexación, tú puedes tener acceso a la red pública, ¿no? Eh, También aumenta la flexibilidad de conexiones a la red pública, por lo mismo en que tú puedes traducir con el pad o el NAT, dependiendo lo que estés utilizando, la comunicación entre los dispositivos, ¿no? Proporciona coherencia en los esquemas de direccionamiento de red interna, o sea, es coherente, ¿no? Si tú tienes 100 dispositivos con IP privada, pues vas a necesitar 100 de IPs públicas si estás utilizando NAT estático. Si vas a utilizar NAT dinámico, pues debes de ver cuántas IP necesitas para darle batería a esas 100. O si vas a utilizar PAD, pues vas a utilizar nada más una con 100 puertos diferentes. ¿Sí? Permite mantener el esquema de dirección IP privadas existentes a la vez. O sea, si ya tenías una red privada con un direccionamiento A, B o C, pues puedes seguir trabajando con él, ¿no? Y también te dice que oculta dirección IP de los usuarios a otros dispositivos. Pues la ventaja es que NAT no le dice a la red pública qué IP privada es la que está solicitando esa información. Entonces es algo que también deben de tomar en cuenta. Las desventajas es que como tienes que hacer una traducción, es como nosotros, ¿no? Yo ahorita les estoy hablando español, les estoy explicando esto, y si les quiero explicar eso en inglés, pues me voy a tardar tantito para encontrar que mi cerebro encuentre las palabras adecuadas para decírselos en inglés, es una traducción. Entonces, eso se hace un poquito más lento el retraso, ¿no? Para el reenvío. Obviamente se pierde el direccionamiento extremo a extremo, ya que en una tú tienes una red privada que no sabes qué IP es, y en la otra tienes una red pública que sí sabes cuál es. Entonces se pierde el direccionamiento, ¿no? Se pierde la trazabilidad es decir, si tú quieres seguir el paquete donde te están solicitando X información, pues lo vas a perder porque cuando llegue a la red privada ya no vas a poder tener acceso, ¿sí? Entonces ya no ves a cuál fue el origen, ¿sí? Y pues NAT complica el uso de protocolos de túnel como el IPsec, es decir, si estás utilizando NAT, va a estar algo complicado que puedas utilizar el IPsec para darle seguridad a la información que tú estás solicitando en una red pública, ¿no? Otra de las ventajas es de que, perdón, es que todos los servicios que requieren o que inicien con la conexión de TCP de la red externa o los protocolos sin estado, como son los servicios que utiliza ODP, pueden interrumpirse. Es decir, si se pierde la conexión, ya no vas a poder volver a reiniciar la conexión hasta que te des cuenta que se tardó un chorro y que no hubo transmisión de información y vas a tener que volver a solicitar, ¿no? Aquí se me hace que la cajetearon porque es lo mismo que habíamos visto. El NAT estático se me hace que lo pusieron 2 veces. Ah, bueno, aquí ya vienen las configuraciones. Bueno, el NAT estático es, necesito una IP, tengo una IP privada, necesito una IP pública. Tengo 2 IP privadas, necesito 2 IP públicas y así, ¿no? ¿Y cómo lo configuras? Primero que nada, entras al roteador y le pones IP NAT inside y le pones el origen y le dices que es estático. Y aquí es donde le estás asignando que esta dirección 192.168.10.254 nada más puede utilizar esta IP 209.165.201.5. Nadie más puede utilizar esa IP más que esta IP.
Entonces, aquí es donde le dices al ruteador que vas a utilizar un ateo estático de tal IP privada a tal IP pública. Y luego lo que haces es configurar la interfase como cualquier otra y le pones IP address, la dirección del IP address con su máscara y le dices que vas a utilizar una IP NAT de entrada interna, inside. Te sales, te vas al serial 00011 y le pones que es la IP address, ¿sí? Si te fijas, la 209, 209, 165, 201, con 3 veces 255, el último 252, y le dices que este es de hacia afuera. Aquí es donde, con estos comandos, tú lo que haces es hacer tu nateo estático, asignando de cuál IP a cuál IP, y le dices al roteador quién va a tener la IP privada interna y quién va a tener la IP pública externa. ¿Sale? ¿Por dónde? ¿Por qué serial? ¿Y por qué serial? ¿Y cómo se analiza el tráfico estático? Pues aquí tenemos una IP pública que quiere entrar a una red privada donde está el servidor con la dirección 192.168.10.54. Entonces, él lo manda con su dirección, en este caso, con su dirección global externa, ¿sí? Se lo pasa a su dirección global, local externa, ¿sí? Y después aquí el roteador, como ya tiene configurado el IP NAT, entonces le dice que esta va a la 192.168.10.254, ¿sí? Sale y llega a esa dirección, ¿sí? ¿Cómo verificas la configuración del nateo estático? Pues si tú le das un show IP NAT translation, te dice la dirección global interna que tienes, ¿sí? Y la dirección local externa que tienes, ¿sí? Si tú le das un show IP NAT translation, te va a mostrar una tabla de nateo donde te dice cuál es la dirección global interna y la dirección global externa. Aquí tienes las direcciones como están, ¿no? ¿Sí? O si le das el show IP NAT statics, pues te va a mostrar cómo están las estadísticas, ¿sí? Dentro y te dice qué interfaces están hablando, cuál es la externa y cuál es la interna, ¿sí? Y cuántas veces se ha pasado el tráfico por ahí, ¿no? Bueno, y esto también es parte de ustedes. En el dinámico, pues es lo que les decía, ¿no? Tú puedes tener 10 computadoras con 5 direcciones IP, mientras 5 estén ocupando esas 5 direcciones privadas, públicas, no van a poder salir. Cuando se libere una de las direcciones públicas, bueno, la sexta que quiera salir a internet es la que va a tomar esa dirección y vaya a saltar hacia afuera, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? IPNAT pool, y aquí le pones el pool de direcciones, que va desde la 209, 165, 202, 26 hasta la 209, 165, 202, 40 con una máscara de 3 veces 255, 224. Aquí te está dando el rango de IPs que va a tener para el poleo, ¿no? Y luego le creas una lista de acceso donde le dices Access List 1 permite toda la red, ¿sí? Y luego le pones el IPNAT inside o si el comando IPNAT inside de origen list 1 pool 1. Aquí estás diciéndole que de la lista de acceso 1 tenga acceso al pool de direcciones de nateo que ya configuraste anteriormente, ¿sí? Después, si te fijas, perdón, aquí tienes el mismo comando IPNAT pool y el rango, ¿sí? Con las listas de acceso, y luego te vas a la interfase de entrada, que es la serial 010, y le pones IPNAT inside. Te vas a tu interfase que vas a utilizar como si fuera de salida, y es el interface serial 0111 y le pones IPNAT outside, ¿sí? Entonces, pues ya con eso,
las IPs que están internamente pueden salir hacia la red pública, hacia el servidor, ¿sí? Sin ningún problema. Si se fijan, aquí les está asignando el pool de direcciones que tiene, que era desde la 224 hasta la 240. Quítenle la primera y la última que no las podemos utilizar, pues empiezas desde la 215. Digo, de la 225. Entonces, aquí empiezas a tener el tráfico donde cada una de ellas están solicitando información y les está contestando el servidor, ¿no? Y aquí es el mismo proceso, pero ahora de exterior a interior, cuando viene de regreso ahora. Entonces, él recibió una solicitud de esta dirección con una IP tal, ¿sí? Y se la manda a la dirección pública que lo solicitó, pero aquí en el NAT o el router que tiene configurado el NAT, él determina que cuando salió de la red 209, 165, 200, 227, es porque esta dirección, la 1110, solicitó información a ese servidor y entonces aquí se lo envía, ¿no? Y bueno, pues este es parte del mismo proceso que les venía diciendo, ¿no? Cada una de las computadoras que está solicitando información, pues reciben lo que estaban solicitando. ¿Cómo lo verificas? Tenemos el comando show IP NAT translation, en el cual, ¿quién más entró? Ya vamos a terminar la clase, Jessica, te puedes quedar, no hay ningún problema. Entonces, aquí tenemos, déjame, perdón, aquí tenemos la dirección global interna que utiliza y la dirección local interna de salida que tiene, ¿sí? Y aquí el otro comando que habíamos visto es show IP NAT translation verbose, ¿sí? Y te da la información que estábamos viendo, cuál es la IP global interna con la IP local interna, ¿sí? Y te da, que te dice que es un puerto de TCP de tal dirección a tal dirección y que fue creado en tal tiempo y que tiene un tiempo de tanto. Y esto, pues esta información ya para cuando ustedes tienen un problema muy específico de NAT, pues tienen que entrar a ver qué información les da esa translation verbose, ¿no? Si quieres limpiar las estadísticas, pues le das con Clear IP NAT Translation, asterisco, ¿sí? Y elimina todo el historial que se tenía antes para que quede limpio y empieces a ver qué son los errores que te están marcando ya actualmente, ¿no? Si tú le das el Clear IP NAT Translation Inside, nada más va a borrar la entrada de que contiene las traducciones internas o ambas, según sea el caso, lo que le pongas tú aquí. O si usas el Clear IP NAT Translation Protocol Insight, pues va a eliminar todas las traducciones dinámicas extendidas que se tienen por ahí, ¿no? Aquí le das el show IP NAT Statics y aquí vas a ver, te dice que tiene un pool de direcciones con una máscara tal, que inicia en tal y termina en tal, ¿sí? Y te dice que tienes alrededor de 15 IPs para poder trabajar con ellas, ¿no? Le das aquí el show running config pipe include, que lo único que te hace es que nada más te va a traer información de nateo y te dice que tienes un pool de direcciones que va de la 226 a la 240 con una máscara de 224 al final y que tienes un origen interno, o más bien que tienes una lista de acceso 1 que se llama PoolNat Pool 1 que está de origen dentro de la red interna, ¿no? Y bueno, creo que este es de ustedes. Nos vamos a quedar en el 6.6 para terminar de ver la configuración del pad para el próximo lunes. No sé si tengan alguna duda los chicos del coro. ¿No?
Anótele, Gabriel, No, Eduardo. correcto. Inge, tengo una duda. ¿Dónde pudiera ir checando los apuntes o temas? Si nos pudiera, no sé, pasar por correo o algo para ir también ¿Tienes a la acceso par. a la página de Netacat? Es pregunta, no sé si tienes acceso, Eduardo. Eh, no, según yo no, pero igual puedo revisar ahorita si aún funciona mi usuario. Checa si tienes todavía tu usuario, si funciona, Ajá, y ahí tienes toda la currícula. sería lo mismo. Sí, es lo mismo. Ok, déjenme revisar y en caso de que no le comento. Sí, de hecho te puedes conectar en la siguiente hora y lo podemos ver, ¿no? O sea, la clase que sigue, ahorita ya se va a acabar el tiempo. ¿Sale? Ok, Órale. está bien, Inge. Perfecto. Bueno, Gracias. Dale, Inge. no de nada. Nos vemos el Hasta el lunes, lunes. jóvenes. Jessica, Hasta voy a lunes. colgar y Bye. nos volvemos a conectar.